Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan en el capítulo 18. Nuevamente queremos invitarte a que traigas tu Biblia para que puedas leer este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos atesorar esta palabra en nuestros corazones para ponerla por práctica y ver el fruto de ponerla por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En el video anterior estudiamos cómo Jesús realizó una oración ante el Padre tocando varios puntos. Primero, pidiendo ser glorificado con la misma gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Luego intercedió también por sus discípulos, pidiendo que fueran guardados estando en el mundo, debido a que Jesús, quien los guardaba en nombre del Padre, partiría en poco tiempo, de manera que el Señor dio a los discípulos la gloria cual el Padre compartió con él, para que hubiese unidad entre ellos. Aún el Señor rogaría por quienes habían de creer en él, a causa de la palabra de ellos. A su vez, pidió el Señor sobre aquellos quienes el Padre les dio, para que estuviesen con él y viesen su gloria, dándoles a conocer el nombre de Dios, para que Jesús y el amor de Dios estuviese en ellos. Desde este capítulo 18, entraremos en la parte final de este libro, con el arresto de Jesús, e iniciaremos toda la trama hasta su muerte, observando diversos acontecimientos. Jesús sería llevado en dirección hacia el sumo sacerdote, pero antes le interrogaría un hombre llamado Anás,
suegro del sumo sacerdote. Pero en medio de todo esto, Pedro negaría a Jesús, tal como Jesús se lo había profetizado desde el capítulo 13, cuando dijo las siguientes palabras: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Por último, Jesús comparecería ante Pilato y sería interrogado por él antes de ser azotado y crucificado. Iniciamos desde el versículo 1, en donde Jesús salió con sus discípulos a un huerto ubicado al otro lado del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, que es un lugar ubicado entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Se habla de que este huerto mencionado corresponde al huerto de Getsemaní. Nos cuenta el versículo 2 que Judas también conocía aquel lugar, a pesar de que en capítulos anteriores no se menciona este huerto. Jesús había realizado varias reuniones allí con sus discípulos. Por tanto, Judas estaba familiarizado también con el lugar. Debido a esto, en el versículo 3, vemos que Judas, habiendo tomado una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue a dicho huerto con linternas, antorchas y armas. Sabiendo el Señor todas las cosas que le habrían de sobrevenir y que su hora había llegado, al ver la compañía de soldados acercarse, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? A lo cual respondieron que buscaban a Jesús Nazareno. Entendiendo Jesús que le buscaban a él, contesta afirmando que él es. Pero nota que emplea la frase yo soy del Dios Todopoderoso. Es curioso esto porque en el momento que Jesús emite estas palabras, el grupo de personas que venían para prenderle retrocedieron y cayeron a tierra. Esto nos deja saber de que en aquel momento hubo una manifestación del poder de Dios que estaba sobre Jesús. Pero esto no quiere decir que Jesús los tumbó a propósito, sino el hecho de que el grupo venía para apresarle no pudo resistir la presencia de Dios que estaba sobre él. Por tanto, fueron movidos a caer a tierra, como vemos entre los versículos 4 al 6. Pues volviendo a preguntarles el Señor a quién buscaban, nuevamente contestan que a Jesús Nazareno. Jesús les responde en el versículo 8 de la siguiente manera: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Diciendo estas palabras para que se cumpliese aquello que había mencionado anteriormente: de los que me diste, no perdí ninguno. Esto se relaciona con las palabras mencionadas por el Señor en el capítulo 17, versículo 12. Nos cuenta el versículo 10 que Pedro, el discípulo del Señor, presente también en la escena, tenía una espada, la cual desenvainó y cortó la oreja derecha a uno de los siervos del sumo sacerdote. Vemos en este versículo que dicho siervo se llamaba Malco. Pues sin embargo, en el versículo 11, vemos que Jesús no apoyó esta acción de Pedro, reprendiéndole al instante y haciéndole volver su espada. Aún Jesús, en acto de misericordia, sanaría la oreja de este hombre. El libro de Juan no nos habla acerca de esto, pero este milagro se encuentra registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 51. Finalmente observamos desde el versículo 12 hasta el 14 que la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron finalmente. Luego, para llevarle primeramente donde Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Recordemos que Caifás era quien había dicho que convenía que un hombre muriera por la nación y no que toda la nación pereciera. En aquella ocasión, no diciendo esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó de esta forma: a raíz de este consejo se había acordado matar a Jesús, como lo estudiamos en el capítulo 11, entre los versículos 47 al 51. Seguimos leyendo desde el versículo 15.
Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues aquel discípulo, conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de los discípulos? Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Continuamos en el versículo 15, en donde Jesús, siendo llevado hacia el sumo sacerdote, le seguían también Pedro y otro discípulo. Nos cuenta también este versículo que aquel otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Hablando a la portera, hicieron entrar a Pedro. En el versículo 17, la criada portera, resultándole familiar Pedro, le pregunta: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? A lo que en su respuesta Pedro niega por primera vez al Señor. Seguido a esto, vemos que en el lugar hacía frío. Por tanto, Pedro se mantuvo junto a los alguaciles, calentándose en un fuego que habían encendido. Desde el versículo 19 en adelante, observamos que el sumo sacerdote comienza a interrogar a Jesús, preguntándole acerca de su doctrina y sus discípulos. Notamos una respuesta por parte de Jesús un tanto fuerte, ya que se niega a dar mayor detalle sobre esta pregunta, diciendo de la siguiente manera: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Al escuchar la respuesta de Jesús, uno de los alguaciles presentes le dio una bofetada, dándola a entender que respondió al sumo sacerdote sin respeto alguno, al decirle: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Pero Jesús, replicando en el verso 23, se defiende mencionando que si habló mal, testifique en qué está el mal, y si habló bien, a qué se debió aquel golpe. Luego de este episodio, fue llevado atado al sumo sacerdote, como lo vemos en el versículo 24. Entre los versículos 25 al 27, nuevamente Pedro, que seguía en pie calentándose con los alguaciles, le preguntaron nuevamente: ¿No eres tú de sus discípulos? Y Pedro niega por segunda vez, diciendo: No lo soy.
Ahora en el versículo 27, uno de los siervos del sumo sacerdote, quien viniera a ser pariente de aquel soldado a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no debí yo en el huerto también con él? Pues Pedro negó por tercera vez, y enseguida cantó el gallo, tal como Jesús se lo había manifestado desde antes, en el capítulo 13. Seguimos leyendo en el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Continuamos en el versículo 28, en donde observamos que de mañana terminan llevando a Jesús al pretorio. Los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En el versículo 29, uno llamado Poncio Pilato, quien fue el quinto prefecto o la autoridad del Imperio Romano sobre la provincia de Judea en aquella época, tuvo un periodo entre el año 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, aproximadamente, pues salió a averiguar qué acusación traían contra Jesús, a lo que responden en el versículo 30, que si Jesús no fuera malhechor, no lo hubieran llevado delante de él. Debido a estas palabras, en el verso 31, Pilato en todo juicio dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero los judíos responden diciendo que en su ley no les está permitido dar muerte a nadie. Nota aquí algo curioso. Dios había establecido la ley para el pueblo judío, la cual entregó por medio de Moisés, pero llama la atención de que a pesar de que en la ley estaba escrito que no debía matarse, el pueblo entregó a Jesús ante el juicio de los romanos para matarlo. Pero todo esto aconteció de esta manera, y aún la forma de la muerte de Jesús en crucifixión, para que todo cuanto fue escrito de él por medio de los profetas se cumpliese. Parte de esto podemos verlo también en el versículo 32. En el versículo 33, Pilato, al ver la acusación de muerte sobre Jesús, lo llama al pretorio e inician una pequeña conversación, preguntando Pilato si Jesús era el rey de los judíos. En el verso 34,
Jesús responde a Pilato con otra pregunta, diciéndole: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Seguido en el versículo 35, podríamos entender por la respuesta de Pilato que no lo decía por sí mismo, sino por todo lo que el pueblo judío le había dicho acusándole, al haberlo entregado en sus manos para muerte. Curioso es la respuesta de Jesús en el versículo 36, mencionando las siguientes palabras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús menciona estas palabras que hemos estudiado a lo largo de este libro, asegurando de que su reino no era de este mundo. Esto lo habíamos explicado anteriormente en el capítulo 6, después de haber presenciado el milagro de la alimentación a los 5,000. El pueblo quería apoderarse de Jesús para hacerlo rey, de manera que el Señor se retiró al monte para orar, debido a que el reino de Jesús no es un reino de este mundo, porque Él ha sido constituido por el Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Jesús el Rey del reino de los cielos. Volvió pues a preguntarle Pilato si era rey en el versículo 37. Jesús continúa respondiendo que para esto ha nacido y ha venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad, de manera que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Terminamos entre los versículos 38 al 40, luego de estas palabras de Jesús. Pilato exclama diciendo: ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo que no hallaba ningún delito en el Señor. Observamos que Pilato tenía las intenciones de dejar ir libre a Jesús, pensando que el pueblo escogería a Jesús, pues debido al hecho de que se acostumbraba a soltar a un reo en la Pascua, les pregunta: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?, refiriéndose a Jesús. Pero en esta ocasión sucedió algo diferente, porque todo el pueblo dio voces pidiendo que fuese soltado Barrabás, quien era ladrón. Terminado este capítulo 18, observemos los puntos más sobresalientes. Número 1. Jesús es arrestado estando con sus discípulos en un huerto. Judas, quien también conocía el lugar, se acercó allí con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes para finalmente prender y capturar a Jesús. Número 2. Luego de su captura, Jesús es llevado al sumo sacerdote para ser interrogado acerca de la doctrina y sus discípulos. Número 3. Pedro negó al Señor 3 veces, cumpliendo la palabra que le había dicho en el capítulo 13, versículo 38. Número 4. Al salir Jesús de casa de Caifás, sumo sacerdote de aquel año, fue llevado ante Pilato para ser juzgado y condenado a muerte. Pero antes de esto, Pilato entablaría una conversación con Jesús por motivo de la acusación que el pueblo traía sobre él, dando como resultado que no se halló ningún delito en Jesús. Número 5. Pilato intentaría dejar ir libre a Jesús, utilizando como recurso la costumbre de soltar un preso en la Pascua, de esta manera dejándoles a escoger al pueblo entre Jesús y un ladrón llamado Barrabás. Pero todo el pueblo se mantenía empeñado en dar muerte a Jesús. Por tanto, escogieron a Barrabás para ser dejado en libertad. Te agradezco por formar parte de este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.